Bueno, pues nada, hace poquito que ha salido nuevo tráiler de La Odisea, película de Christopher Nolan, uno de los directores más, como mínimo, de los más interesantes, ¿no? Y más relevantes de los últimos años. Y el tráiler de una de las películas más esperadas también de este año, película que tengo muchísimas ganas de ver, creo que es mi película más esperada, la verdad, del cine diría que es la que más, por encima de Dune y todas estas también que se vienen, que también las espero con ansias, pero sin duda esta es la película que más espero con diferencia. Hay un debate interesante con esto de las películas más esperadas del año y hay un patrón que creo que se repite en cada año con las películas que más suele esperar la gente de normal y me gustaría tratarlo en otro vídeo, pero eso vendrá más adelante. Vamos a centrarnos en el tráiler de esta película que pinta ser tremenda, la verdad. No sé si ya habréis visto el tráiler, me imagino que si estáis en este vídeo lo habréis visto ya. ¿Qué sensaciones me transmite este tráiler? No va a ser un vídeo reacción esto, ¿vale? Antes de nada lo aclaro. Va a ser, bueno, un vídeo, pues eso, hablando de mis sensaciones generales, ¿vale? Creo que estamos ante algo muy bestia, ¿vale? Creo que tampoco estoy diciendo nada que muchos de vosotros y de vosotras no podáis pensar ya. Pero ¿por qué digo esto? Christopher Nolan es un director que ciertamente ha ido increciendo en lo que a ofrecer propuestas cinematográficas de gran calibre visual y sonoro, sobre todo visual y sonoro se refiere, la verdad. Y creo que con esta película, por los dos avances que tenemos y lo que se ha hablado, lo que ha hablado Nolan acerca de la película, en alguna entrevista y demás, algún actor que también ha hablado sobre la peli, se puede entrever que esta película como mínimo busca superar lo ya hecho anteriormente por el director, al menos en términos visuales y técnicos, como mínimo. Y tengo pocas dudas eh, al respecto de que lo vaya a hacer, la verdad. Creo que sí lo va a conseguir y creo que en ese sentido la película no va a decepcionar, ¿vale? El ámbito visual, por un lado, con las cámaras IMAX, que además es algo que es una tecnología que Nolan ya domina muy, muy, muy bien. Es una película que probablemente hace 10 15 años no hubiese podido hacer. Y hoy día, con el dominio que tiene, con lo que han evolucionado también las cámaras, por otro lado, estas cámaras IMAX tan increíbles, todo ello hace que es muy probable que esta película en ese sentido pues nos vaya a volar la cabeza. Nos vaya a volar la cabeza. Además que con esta película Nolan han adquirido una experiencia tremenda, tremenda. O sea, es que ¿cuántas películas lleva hechas ya Nolan? No sé ahora mismo en su filmografía, o sea, unas 10 12 películas fácilmente. Esta será su número 13 12 por ahí. Parecen no muchas, pero películas del calibre de Dunkerque, Interstellar, Inception, El Caballero Oscuro, la trilogía. Algunas de esas películas yo creo que cuentan como dos, ¿eh? O sea, lleva más de lo que parece. O sea, son películas de vértigo a nivel de llevarlas a cabo, porque se ha normalizado, ¿no? Que se hagan este tipo de obras, ¿no? Tan espectaculares, con presupuestos tan increíbles, tan desmesurados, pero no es ni mucho menos normal, y menos hacerlas en tan poco tiempo. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención de Nolan, que también le pasa a otros directores, ¿no? Pero con Nolan es que consigue en poquito tiempo, es decir, porque podríamos decir, bueno, es que hace películas visualmente súper espectaculares, de 300 millones de dólares o 200 millones de dólares, pero tarda sus 5 o 6 añitos en hacerla, porque claro, lleva un proceso. No, es que te tarda 2 años en hacer la película, es que es increíble, o sea, acaba una y ya se pone a trabajar en la siguiente y en cuestión de 2 3 años como muchísimo, ya tienes una nueva película de Nolan, nivel Dios, ¿no? Es increíble, ¿no? Y con esta película, como comentaba, lo que me llama la atención y lo que me intriga también es ver a un Nolan ya con toda esta experiencia, ¿no? Con toda esta experiencia a sus espaldas. Parece una tontería, pero eso hace mucho. Me interesa mucho. Antes de ponerme a hablar en sí del tráiler, hablando de las sensaciones con la película en sí, me interesa mucho
ver esta película por ver qué podemos ver de ese Nolan más maduro, más con tanta experiencia, con esa mochila, ¿no? Que ya pesa tanto, en el buen sentido, de experiencia, ¿no? A nivel cinematográfico, ¿no? Me intriga mucho ver qué virguerías con las cámaras, a nivel narrativo, qué propone, ¿no? Y si se nota realmente ese, esa experiencia que lleva, ¿no? Consigo, después de tantos años, ¿no? Y centrándome en el tráiler, bueno, a mí el primer tráiler de este primer avance, que fue hace ya unos meses, he de decir que me flipó. Me flipó. Es el típico tráiler, primer avance que no te enseña nada, pero la música, los planos, cómo está concebido para que, sin decir nada, sugiera mucho. Es de estos trailers que dices, no estás contándome nada y me estás generando unas ganas de ver la peli increíbles. Pues es un poco así lo que me pasó con este primer avance, la verdad. Fue fueron sensaciones muy buenas. O sea, me pareció un primer avance muy preciso. Y este segundo avance creo que es una especie de extensión de este primer tráiler del que os hablaba. Es una extensión porque creo que en esencia te cuenta lo mismo, las cuatro o cinco mismas situaciones, pero un poquito más extendidas de cada una. Te enseña un poquito más de cada escena. No se va a otros momentos que no haya enseñado hasta ahora, creo yo. ¿Eh? Hay alguno por ahí, evidentemente, pero en general, si os fijáis, es una especie del primer avance extendido. Casi la estructura es un poco la misma, incluso te diría en algunos momentos, ¿no? De la consecución de planos y de momentos, ¿no? Y eso me lleva a pensar, bueno, muchas cosas. Me lleva a pensar que se está guardando, evidentemente, muchísimas sorpresas, como es lógico. Pero más allá de eso, me ha gustado mucho que consigue que, incluso enseñando más, siga siendo igual de épico. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el menos es más, y eso es lo que me pasaba con el primer avance, que te enseñaba poquito, pero era suficiente, ¿no? Y temía que con este segundo tráiler, al ya enseñarte más cosas, más imágenes, más cosas, ya como que, bueno, ya no impactase tanto. Y todo lo contrario, me sigue impactando muchísimo. De hecho, hay según qué momentos, como digo, que ya aparecen en el primer avance, pero ahora se enseñan más y hacen que me genere todavía más hype. No sé si os pasará a vosotros, ¿no? El momento Cíclope, por ejemplo, ¿no? Que en este segundo tráiler ya se ha revelado, ya se ha relevado, o sea, no sé hablar, ya se ha revelado, ¿no? Por ejemplo, el momento de la batalla en Troya, ¿no? Con el caballo, cuando se bajan. Ese momento me parece visualmente muy potente, ¿no? Y no sé, son muchos momentos, no sé, necesitaría verlo otra vez, ya lo he visto un par de veces, pero necesitaría verlo varias veces más para poder concretar aún más todavía muchos momentos, pero sin duda los que acabo de mencionar son dos o tres de los que más me han marcado, sin duda. Y que ya aparecían en el primer tráiler y que creo que es uno de los momentos que visualmente más nos va a flipar en la película, ¿no? Entonces, como digo, lejos de haberme bajado el hype, porque podría haber pasado al enseñar más cositas, que al final es un poco más de lo mismo, solo que más extendido, lo que ha logrado es que me interese incluso más aún, porque a mí me gusta mucho antes de ver cada película, sobre todo de Nolan, descifrar un poco la narrativa y la estructura de la película. Me gusta descifrarlo, es una tontería, es un hobby mío, pero me gusta ver por dónde van a ir los tiros, ¿no? Cómo va a empezar, cómo va a plantear, ¿no? Todo. Porque yo como creador, que también me considero y escritor, pues pienso muchísimo en ese tipo de detalles y sé que Nolan lo hace, obviamente, con cada película, ¿no? Y me interesa mucho ver cómo lo va a plantear, ¿no? A nivel estructura narrativa, a nivel distribución de personajes, porque son muchos personajes, y además el reparto, por supuesto, es increíble, ¿no? Y me intriga mucho ver cómo va a manejar una película tan coral, tan sumamente amplia en cuanto al número de personajes, ¿no? No me interesa tanto la Odisea como adaptación, sino como experiencia cinematográfica en sí. No tanto como adaptación porque posiblemente se tome ciertas licencias y eso es algo que hay que asumir. Y no me importa, por lo menos en este caso a mí no me importa tanto que se tome según qué licencias, según qué cosas, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido, como digo, no me preocupa tanto. Quiero valorar la Odisea como una experiencia cinematográfica independientemente de que esté basada en una novela. Me da igual, me da igual. Quiero ver la película y quiero valorarla como película.
como si hubiese sido una invención de Nolan. Sé que no va a ser así, pero yo, por ejemplo, cuando veo El Caballero Oscuro, no me gusta ver El Caballero Oscuro. Cuando hablo del Caballero Oscuro me refiero a las tres, ¿eh? Me vale cualquiera de las tres. No me... Puedo verla como una adaptación y decir, pues está muy bien adaptado, pero fijaos que tampoco funciona tan bien El Caballero Oscuro como adaptación en según qué cosas. El Joker, por ejemplo, en la segunda entrega, y si le preguntáis a muchos fans y fans aférrimos que han leído cientos y cientos de cómics, el personaje del Joker no está tan bien adaptado. Por mucho que la gente diga que el mejor Joker es el de Heath Ledger, si se compara con el de los cómics, no está tan bien adaptado, ni mucho menos. No es el más preciso, ni mucho menos. Por eso hablo de que me gusta ver esta película, por ejemplo, como eso, como algo libre, porque seguro que va a haber cosas que van a distar bastante de la versión de lo que en principio está escrito originalmente, y no me va a parecer coherente juzgarlo por ello. Porque en ese caso, como digo, El Caballero Oscuro, si lo valoras como adaptación, pues eso, hay cosas como el Joker que no son fieles al cómic y por ello no es peor. Me gusta ver sus películas cuando son adaptaciones, me gusta verlas como eso, como obras independientes, ¿no? Que cogen al personaje y siempre y cuando no hagan ninguna locura a nivel de... Pongo a Batman a ir en bicicleta, por ejemplo, cosas raras, ¿no? O pongo al Joker, no sé, cualquier cosa que pueda chirriar, pues siempre y cuando esté dentro de unos márgenes, ¿no? No me importa, ¿no? Y por eso creo que El Caballero Oscuro es una película que funciona tan bien siendo una película de superhéroes, no una adaptación del personaje de Batman. Y casi, si me apuras, funciona mejor como película de acción y cine negro, si me apuras. O sea, creo que es donde más sale ganando El Caballero Oscuro. Por eso creo que es importante saber, como espectadores, cómo queremos juzgar la película y cómo queremos eh, visionarla, ¿no? Por así decirlo. Y yo con esta película escojo verla como eso, como una experiencia cinematográfica independientemente de que adapte la Odisea, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser interesante y creo que va a hacer que haya menos juicios en mi caso. Que luego a lo mejor lo hace todo súper, súper fiel y dices, madre mía, es que es igual, tal, no ha cambiado nada, es todo... Eso en mi opinión sería algo bastante, no voy a decir malo, pero que haya cambios creo que es importante, es importante. Primero porque el lenguaje va a ser distinto, ¿no? Y el lenguaje cinematográfico además creo que te obliga por narices a cambiar cosas y a replantearte cosas a la hora de cómo llevar a cabo la adaptación, ¿no? Entonces, como digo, en el tráiler se dejan ver, pues eso, momentos que ya se han enseñado anteriormente, te dejan ver un poquito más y lo que te deja claro es que va a ser una película épica, épica como ella sola. O sea, el nivel de epicidad de esta película creo que va a ser bueno, eso creo que se puede casi ya confirmar, creo que va a ser la película más épica de la filmografía de Nolan. Creo que va a ser la película más épica de la filmografía de Christopher Nolan. La más épica. La más épica. O sea, es que no me cabe ningún tipo de duda. Mira que Nolan en ese sentido ha conseguido ya un nivel de epicidad muy alto con películas anteriores. Casi en todas sus películas lo consiguen, mayor o menor medida. Pero aquí creo que va a ser algo desmesurado. O sea, va a ser una ida de olla, en ese sentido. O sea, y me interesa mucho también ver cómo maneja este tipo de épica con este contexto, con esta ambientación, ¿no? Porque no lo hemos visto hasta ahora en Nolan, ver cómo se maneja en esta, pues eso, en esta ambientación, con este tipo de contexto histórico, y me intriga mucho ver cómo se va a mover Nolan en ese ámbito, ¿no? Me intriga muchísimo, la verdad. Va a ser muy épico, muy, 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 muy épico, de verdad. O sea, va a haber momentos, estoy convencido, el tráiler se deja entrever, que va a ser eso una locura, o sea, una locura. Eh, Hay cosas que yo creo que nos van a volar la cabeza en la película. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y con esto entro en el último tramo del vídeo en el que me gustaría hablar sobre la genialidad de Nolan y hasta qué punto se va a ver aquí, en esta película, y hasta qué punto esta película va a ser relevante dentro de su filmografía. Comentaba al principio del vídeo que Nolan es uno de los directores más relevantes de los últimos años y de los más interesantes, pero a veces dudo de si esa relevancia y ese interés
se va a seguir manteniendo por mucho tiempo más. Y me explico con esto. Creo que Nolan, en las últimas dos películas, sobre todo, Tenet y Oppenheimer, creo que no se ha reinventado. Y eso no es malo, ni mucho menos, no le doy la connotación negativa, pero creo que es una realidad. Y si me equivoco, me lo podéis decir por comentarios y decir, no, te equivocas, Isma, porque tal. Vale. Creo que no se ha reinventado. Creo que no ha propuesto nada que digas, wow, esto nunca antes lo había hecho, ¿no? Con Tenet, a nivel argumental, lo que plantea es súper, 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 súper interesante, pero la relevancia de la película está muy por debajo de otras de su filmografía. Y con Oppenheimer sucede un poco lo mismo. Lo que pasa es que con Oppenheimer, primero que Oppenheimer es mejor película que Tenet, está mejor escrita, está mejor construida como experiencia cinematográfica, ¿no? Pero le pasa lo mismo, en cierto modo, ¿no? Oppenheimer creo que hace todo lo que ya sabe hacer Nolan, lo que pasa es que lo hace increíble. Y por eso es un peliculón. Por eso Oppenheimer para mí es un peliculón. Pero no quita que considere que sea una película en la cual no hace nada, como digo, que no haya hecho ya. Y de un director como Christopher Nolan, yo creo que todos queremos ver algo más. No, no, no tiene por qué. Yo no tengo por qué pedirle nada a Nolan, ¿vale? Nolan ya me ha hecho muy feliz, de acuerdo con sus películas en general. Pero si le pudiese pedir algo, sí que le pediría que para esta película, siendo un director tan relevante como considero que es y tan importante, creo que es casi, no voy a decir, no lo voy a obviar, pero casi obligatorio que haga avanzar de alguna forma el medio cinematográfico con esta película. Creo que no es suficiente con entregarnos una gran experiencia cinematográfica, épica, como he dicho, lo he dicho antes, va a ser súper épica, eso que no os quepa duda. Creo que no va a ser suficiente. Creo que no va a ser suficiente. Con Oppenheimer sí le valió, sí fue suficiente, en el sentido de que la fuerza de la historia que contaba era suficiente como para que él simplemente la contase a su manera y funcionase todo perfecto. Creo que con esta película va a haber que implementar algo más. ¿A nivel de qué? Puede ser a nivel técnico, algo que digas, ostras, nunca había empleado esta forma de dirigir, ¿no? Por ejemplo, esto es raro que lo haya hecho Nolan, esto es distinto, algo que digas, caramba. A nivel narrativo, alguna propuesta diferente, ¿no? Que no sea Nolan haciendo lo que mejor sabe hacer, que sea Nolan sabiendo lo que mejor sabe hacer y algo más. Además que la película va a ser bastante, bastante, bastante larga. Otras 3 horas de metraje que serán, probablemente, para que sea más de lo mismo, sin entendiéndose por favor que no es negativo lo que digo, más de lo mismo es increíble, ¿vale? Ojalá Nolan hiciese 15 películas más que fuesen más de lo mismo, me explico. Pero sí que es verdad que apetece pedirle un poquito más, algo que digas, carayo, ¿no? Creo que hace algunos años que eso no lo hace Nolan. Por ejemplo, con Dunkerque creo que fue la última película en la que llegó a implementar alguna que otra novedad en algún aspecto, ¿no? Narrativo o cinematográfico, ¿no? Por la propuesta, ¿no? Porque también el contexto histórico de esa película se entregaba mucho, ¿no? Que Nolan pudiese probar cosas que nunca antes había probado porque era un género que no había tocado hasta ese momento. Pero, por ejemplo, con la Odisea, el aspecto bélico va a estar ahí otra vez. Es algo que ya he tocado. Sí, vale, no es lo mismo Dunkerque que la Odisea. Son contextos bélicos distintos, evidentemente, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, narrar una escena bélica, aunque sea de gladiadores, en esencia es lo mismo. No es igual, evidentemente, no es lo mismo narrar como un guerrero está con una espada, ¿no? Azurrándole a otro, que ver cómo un soldado está con, ¿no? con una metralleta, ¿no? Disparando a otra persona a no sé cuántos metros de distancia, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, pero hablo del contexto, del concepto. Hablo del concepto, de la esencia, ¿no? De narrar un tipo de. un tipo de cine así, ¿no? No lo sé, yo espero más de esta película en el sentido de que creo que eso, que Nolan debe sorprendernos otra vez.
Con Oppenheimer no siento que Nolan nos sorprendiese. Creo que a mí por lo menos me sedujo, mejor dicho, pero no terminó de conquistarme al 100%. No es esa cosa de, buah, todo funciona, todo está muy bien narrado, es una historia en la cual él hace grande, iba a decir que es una gran historia, creo que es una historia, sin más, una historia que ocurrió, y él, cinematográfico, a través del lenguaje cinematográfico, la hace grande, eso es cierto, pero poco más a partir de ahí. Es una gran película, merecidísimo Oscar en su momento, nada que objetar en ese sentido, pero, como comento, creo que con esta película debe aspirar a algo más. Creo que esta película debe aspirar a algo más. Creo. A lo mejor me equivoco. Y debe ser lo mismo, ¿no? Y ya está, siempre y cuando funcione. Pero siento que debe haber algo distinto. Que no lo hace, que al final termina siendo la misma fórmula de siempre, no la nera y tal. Pues oye, todos contentos, yo más feliz que una perdiz, siempre y cuando esté bien ejecutado. Porque, por ejemplo, con Tenet también es muy Nolan y no está tan bien ejecutado, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando esté bien llevada a cabo, no hay problema, ¿vale? Ser una película de 7 u 8, ya está. Notable, una película notable o notable alto. Pero apetece ver también algo de sobresaliente de Nolan. Algo que digas, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Algo que digas, cuidado, esta no la vi venir. No lo sé, ¿por dónde puede ir eso? No lo sé, ese cambio, esa cosa que haga avanzar el cine, la industria, el género. No lo sé, yo sé que eso no es fácil, pero es que es Christopher Nolan, es que ya lo he demostrado antes que puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que haya usado animatrónicos, por ejemplo, en vez de CGI, bueno, pues por ahí pueden ir los tiros, a lo mejor, ese tipo de... No lo sé. Tiene que haber más de un mensaje en esta película, más allá de lo que busque contar la historia, la propia historia de Homero. Debe haber varios subtextos, ¿no? Varios mensajes, varias capas por debajo del principal, ¿no? Del más fácil de ver, por así decirlo, ¿no? Creo que debe haber más mensajes a lanzar, ¿no? A nivel eso, a nivel cine, a nivel cinematográfico debe haber ahí algo, ¿no? Algún tipo de reivindicación, algún tipo de mensaje de declaración de intenciones de, hey, eh, esto también se puede hacer así, ¿no? Estas historias también se pueden contar de esta forma o se sigue pudiendo avanzar cinematográficamente y plantear cosas que nunca antes se hayan hecho. A mí me encantaría. Creo que a un director como Nolan, no te voy a decir exigirle porque no, tú no estás en disposición de exigir a nada a nadie, pero entendiéndose como en tono amigable y en tono friki, ¿no? De admiración, sí que se le debería exigir a directores de este estilo un plus en sus películas. Y que ese plus no sea lo mismo de siempre. Porque creo que Oppenheimer sí es una película con un plus, pero es un plus que ya te ves venir. Es un plus. Tú ya sabes que va a haber un giro argumental en esa película. Lo ves venir. Sabes que no va a ser un documental de 3 horas en donde va a haber. No vas a ver todos los hechos narrados. Sabes que va a haber. Me falta algo en su cine últimamente. En Oppenheimer hay cosas muy interesantes. ¿Eh? En Oppenheimer hay cosas muy interesantes que es cierto que no había hecho antes, pero no creo que sean suficientes. ¿Hay evolución en su cine? Hay evolución, por supuesto que la hay. Me falta algo, aún así, me falta algo. En Oppenheimer, algo que me encantó fue que los fondos de cada... El fondo, cuando está hablando un personaje y hay algo está pasando detrás, eso lo domina muy bien en esa película y consiguió que todo se sintiese vivo, todo se sintiese vivo, puro, ¿no? Y ciertas técnicas que emplea, ¿no? Con las rayadas del protagonista de Oppenheimer, ¿no? Del personaje de Cillian Murphy. Sí que hay hay cosas ahí, interesantes, ¿no? Que no había planteado antes, pero se quedan demasiado en la propuesta de la historia en sí que está contando, ¿no? No se pueden extrapolar o no tienen por qué extrapolarse, ¿no? Tan evidentemente a otras cosas. Yo pido cosas que sí puedan ser usadas de esta película en adelante en su filmografía. Que puedas decir, mira esto que implementó en esta película y ahora ya cada vez que eso lo usa siempre. Por ejemplo, ¿no? Yo de Oppenheimer creo que no hay nada que pueda coger para llevarlo a esta, más allá de, como digo, la experiencia de, bueno, pues eso que he adquirido con esta película, pues errores que no voy a cometer ahora, cosas muy obvias, que no le importan a nadie, ¿vale? Pero hablo de eso, de un plus, algo más,
algo más, necesito algo más en esta película, porque como digo, de lo visual no dudo, de lo sonoro tampoco dudo, va a ser increíble seguramente, pero mi duda es si va a valer la pena, si va a ser algo más que una película visualmente espectacular. Esa es mi duda. Y si va a ser una historia bien contada, va a ser algo más que eso. Que va a ser una historia bien contada, que va a ser espectacular visual y sonoramente, poca gente lo pone en duda. Poca gente, pero le pido algo más. Le pido algo más. Le pido algo más. Sí, yo creo que sí. Podemos pedirle más a Nolan. No estoy hablando como si ya lo hubiese visto, quiero decir, hablo de lo que me gustaría y de lo que creo que, a lo que creo que debería aspirar esta película, ¿no? Ya se irá viendo, todavía quedan algunos meses, algunas semanas para el estreno, pero nada, muchas ganas, mis sensaciones han sido muy, muy buenas en general y poquito más, ¿vale? Voy a ir despidiendo el vídeo por aquí. Así que nada, si me queréis poner por comentarios vuestras sensaciones, no solo con el tráiler, sino con la película en general, si la compartís mis pensamientos, si no, pensáis que a Nolan se le debe exigir más, o que con lo que ofrece últimamente es más que suficiente, ¿no? Espectáculo visual, buena narrativa y cine de entretenimiento al más puro estilo Nolan y ya está. O no, o si pensáis como yo que debe implementar algún tipo de novedad, algún tipo de input que haga, ¿no? Evolucionar su cine y si encima hace evolucionar algo la industria y el medio en general, mejor que mejor, ¿no? Sea como sea, yo me despido por aquí. Hoy ha tocado cine, en otro vídeo pues no sé lo que hablaré, ya se irá viendo. Hoy me apetecía hablar de esto. Y nada, poquito más. Por aquí lo voy a ir dejando. Lo dicho, comentadme lo que queráis, darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado. Si no os ha gustado, pues darle un dislike, porque también está ahí para darle el botón. Suscribiros si habéis dado con este vídeo y no lo conocíais, para estar atentos de todo lo que vaya trayendo por aquí. Darle a la campanita, importante, para que os lleguen las notificaciones. Y poquito más, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chao.